Nos damos el lujo de que esté el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Martín, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Gracias por venir a este primer programa, en serio, se agradece doble. Un gusto. Que les vaya muy bien. Ojalá. Gracias. Es la idea y así vamos a ir. Sabés que con el que nos quedábamos rosqueando un poco, ya me voy a meter en el radicalismo, en la elección, lo que puede pasar en 2025, que es muy de nicho, pero tocábamos dos temas. El primero era universidades, el segundo era el tema de la salud y ahora vamos a tener algunos disparadores. En tema universidades, y yo adelantaba antes que vos estés, viene Lustó, hablamos de radicalismo, hablamos de universidades, porque el radicalismo tiene una historia buena y a veces también de rosca política en la universidad. Y hay un mantra que dice Milei que es: no se quieren auditar. ¿Se audita o no se audita hoy la universidad? Bueno, primero yo te lo puedo decir desde mi responsabilidad en el sector público. Yo no estoy adentro de una universidad. Pero las universidades, si la comparás con la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Capital Humano, sí, tienen más auditoría, no menos. Tienen la auditoría propia de la AGN y además tienen las auditorías internas. Las auditorías internas no las designa un rector, las designa un cuerpo colegiado. Entonces, la verdad que esa es la situación. ¿Podemos decir que la AGN, por ejemplo, audita menos de lo que nos gustaría el Estado en general? Sí. Sí. ¿Podemos decir, en mi opinión, que hace muchas veces autopsia con los problemas del Estado y no se anticipa? Sí. Pero en todo caso es un problema de cómo se audita el Estado general. Insisto, las universidades tienen más nivel de control de lo que tienen el resto de los organismos del Estado, muchos de los organismos del Estado. ¿Por qué crees que tira esa frase entonces? Porque yo creo que él tiene un problema contra la educación pública, contra las universidades. Y entonces en cada instancia va encontrando, va ensayando con un argumento diferente. El primer argumento fue que era mentira. Cuando fue antes de la marcha de abril es mentira, en realidad los gastos de funcionamiento están. Después, obviamente, los gastos de funcionamiento no estaban. Después viene el tema de las auditorías. Después viene el tema de si hay o no los alumnos que se dicen. Antes de eso estuvo el tema de adoctrinamiento. Claro. Yo creo que han ido ensayando con distintas cosas. Verdad, ya tiraste 4. Bueno, había olvidado de la del adoctrinamiento y los alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene? Bueno, entonces yo creo que él va ensayando y de hecho hoy mismo él hizo una entrevista donde me parece que parte de esto se nota. Hizo una entrevista con Antonio Laje. Y en un momento él estaba muy contento porque la imagen de las universidades caía. Cuando vos miras un ranking de las distintas instituciones que tiene la Argentina, las universidades públicas aparecen bien arriba. ¿Sí? Los partidos políticos aparecen bien abajo, el Congreso aparece abajo, los sindicatos aparecen abajo, los medios. Las universidades públicas aparecen arriba. Hay una razón para eso, en un rato lo conversamos, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que él estaba contento de que la imagen pública de las universidades caía. Y yo creo que él ha ido haciendo eso, ha ido intentando distintos argumentos a ver cuál entraba. En algún momento detectaron que en parte de la población, producto de la falta de transparencia del Estado en general, ¿sí?, ese argumento le sirvió más y le funcionó para con algunos, y entonces horadó. Pero insisto, él usa todos los argumentos en distintas etapas, lo va ensayando y son todos en contra de la universidad. Con dos ataques muy furibundos. Uno es de financiarlas, sí, y la otra es sacarles el prestigio. Las dos cosas colectivamente. Porque yo creo que nos tenemos que tomar, a pesar de que muchas veces dice ridiculeces y que delira y que cuando hace números dice cualquier cosa, pero hay ciertas cuestiones llamémoslas ideológicas u obsesiones de él que yo creo que son ciertas. Él, cuando habla él no dice que las universidades adoctrinan, él dice que la educación, y particularmente la educación pública, adoctrina. Cuando él dice eso, lo que dice es que haya un cuerpo, ¿sí?, de cosas que tenés que aprender, que haya una currícula que el Estado apruebe. Eso es adoctrinamiento. Después va y le cambia el nombre al CSK y le pone Sarmiento, ¿no?, que es una enorme contradicción. Pero hace eso, y él cree eso. Y lo mismo con la salud pública. Él hizo una entrevista durante la campaña donde le pregunta, creo que era con The Economist, con una publicación de afuera, le preguntan, pero en su ideal libertario, en su estado, si usted gana, ¿se van a poder consumir drogas libremente? ¿Y él qué dice? Dice, no, porque hoy un adicto finalmente le cuesta al Estado.
Pero cuando hayamos terminado de desmantelar la salud pública y quieren consumir drogas, es un problema de ellos. El Bonaparte, digamos. Bueno, Que atiende precisamente. gente Sí. con problemas de adicción. Entonces yo creo que hay que creer esas cosas que él dice. Si las pudiera hacer, las haría. Se encuentra resistencia. ¿Qué resistencia? Bueno, desfinanció las universidades, hubo una marcha. Frente a la marcha hubo un reclamo y muchas reuniones de los rectores con la ministra y con el secretario de Educación sin ningún tipo de respuesta. Entonces, producto del desfinanciamiento, un grupo de diputados y senadores fuimos presentados proyectos de ley. Una de esas leyes se sancionó. Igual la veta. Y después vuelve a ver cómo presiona, compra, etcétera, a diputados, negocia para ver cómo es que se mantiene ese veto. Pero hay que creer lo que dice. Y yo creo que esas son las cosas que están en riesgo, que a veces no nos damos cuenta en profundidad qué dimensión tienen. Antes decía, ¿por qué las universidades públicas tienen una reputación tan alta? Bueno, yo estoy seguro que, o en tu caso, o en el de Euge, todos tenemos en nuestra generación, o generaciones más arriba, el caso de algún primer profesional. Y cuando vos, en una familia, en una trayectoria, en una línea de vida familiar, uno pasa a ser el primer profesional, cambia la siguiente generación y la siguiente y la siguiente y la siguiente. No sé, mi vieja se recibió de arquitecta cuando yo tenía 8 o 9 años, porque cuando se embarazó, ¿sí? Cuando embarazada, primero de mí, después de mi hermana, ella dejó la Un carrera. gasto total para el Estado eso, porque frenó. Sí. ¿Cuántos años le sacó al Estado? Mi vieja debe haber dejado 10 años de estudiar. Que no lo escuché mi ley porque... Sí, 10 años de estudiar. Y yo me acuerdo cuando volvió y se recibió y yo fui a la entrega del diploma. El caso de mi suegra, la mamá de Carla. La mamá de Carla era de una familia muy pobre en un pueblito en Sicilia. Sí. Se llama Petineo, 2.000 habitantes en la montaña. A 15 kilómetros del mar. Nunca había visto el mar. Mira. La sacaron a los 6 años, la trajeron a la Argentina y de la Argentina la llevaron a Salta, porque era en la época en que alguien te tenía que dar trabajo. Sí. Entonces fueron a Salta los padres de ella, los abuelos de Carla. Ellos trabajaron en el mercado central de fruta de Carla. La mamá de Carla, la primera profesional de su familia, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, de abogada. ¿Sabés qué hizo el día que se recibió? Renunció a la ciudadanía italiana. Hoy por ahí algunos de los hijos lo lamentarán. Pero ella dijo, el país que me dio todo, el país que yo salí de un pueblo pobre en la montaña y el país que me dio todo es este que me permitió estudiar y ser abogada. Y a partir de ahí cambió la vida de Carla y sus hermanos, pero también la de los nietos. Eso es lo que pasa. Hoy en la mañana en una radio venía escuchando historias de vida de jóvenes que están ahora en la universidad, de dónde vienen, del esfuerzo que hacen, de los padres, de dónde vienen sus padres. Nada, te encontrás con eso todo el tiempo. Sí. Entonces, de todas las cosas que hace el Estado argentino, te dijera, elegí una, que cuando te la da te cambia la vida, En la universidad. es la universidad. Bueno, una de las críticas que se le hizo a la ley de financiamiento universitario, que después fue vetada, fue que en los proyectos que presentaban en el Congreso no había un financiamiento de respaldo. Vos recuerdo que hablabas de usar la baja de bienes personales, ese porcentaje del PBI que se pierde de recaudar el gobierno por haber hecho ese beneficio para los más ricos, ¿no? Porque son quienes pagan ese impuesto. Después el presidente te contestó del stock y el flujo y demás. Pero digo, si todo el argumento va a ser, o qué pensás de estos argumentos, ¿no? Del gobierno de no me están dando algo para financiarlo. Todo mentira. Primero, yo creo que está bien propender al equilibrio fiscal. Un Estado desordenado que gasta de manera desordenada te desordena la economía, lo hemos visto muchas veces, con inflación o con crisis de deuda, y después te desordena tu vida cotidiana. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Nosotros ahora estamos con un presupuesto prorrogado. Sí. Es decir, supongamos, el presupuesto fue 100 el año pasado, este año tendría que haber sido por la inflación 300, pero tenemos un presupuesto de 100. Cada vez que hay más recaudación, el gobierno decide cómo gastar, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde salieron los aumentos al resto de los trabajadores estatales? No, en una ampliación del presupuesto en el que tampoco... En una ampliación del presupuesto porque recaudaste más. ¿De dónde tendrían que salir para las universidades? Del mismo lugar. Bueno, ese es el primer punto. Sí. El segundo punto es, este es un gobierno que elige dónde gastar y dónde no gastar. Entonces, una cosa es el ordenamiento fiscal y otra cosa es
el gobierno eligió comprar aviones, mandar 100.000 millones de pesos a la CIDE, eligió que a las empresas que inviertan en Argentina más de 200 millones de dólares no les va a cobrar un montón de impuestos que antes se les cobraba. Sí. Decidió que a los que blanquean, ¿sí?, no se les cobra nada. Decidió una baja del impuesto a los bienes personales para los más ricos entre los más ricos, no solo para los más ricos de los más ricos. Esas son todas decisiones que tomo. Yo por eso, cuando vino la ley bases, dije, yo no voy a votar esto, porque tiene este problema, pero además tenemos que debatir dentro de la ley bases y el paquete fiscal la actualización de los jubilados y la educación. Cuando vos mirás el año que viene el presupuesto que manda el presidente, también podría él elegir en qué gasta, en qué no gasta cuando manda el presupuesto, pero se ve el ajuste en la educación, Pero se ve el no ajuste ves- en la ciencia y tecnología. Es, Ahora yo quiero ver, por Sí. ejemplo, el presidente dijo hoy a la mañana en una nota de radio que él quiere el superávit y que si se cambia la distribución del gasto a él no le importa. Entonces, perfecto. Quiero creer que va a aceptar que se baje gasto tributario, es decir, exenciones impositivas, donde puede estar Tierra del Fuego, los directores de empresas, los que tienen campos en el exterior, todos esos no pagan. No pagan lo que pagan otros. Entonces, bueno, ¿se puede avanzar en ese lugar? Perfecto. ¿Hay exenciones al impuesto a las ganancias? Bueno, pero pero ahí- implicaría subir un impuesto. Implicaría sacar una exención. Eso se llama gasto tributario. Claro, pero sería implícitamente subir un impuesto, cosa que este gobierno no creo que vaya a querer Bueno, hacerlo. este gobierno subió el depende, impuesto. metió ganancia. Este gobierno iba a decir exactamente, subió el impuesto a los bienes, el impuesto a las ganancias a las clases medias. Pero te Sí. agrego una cosa más. En el debate del Senado de hace poco tiempo salió la ley de base de datos genéticos. Sí. Sí. ¿Ustedes vieron que eso tenga un presupuesto? ¿De dónde No, sale? tampoco. ¿De dónde sale la plata para eso? Va a decir el Poder Ejecutivo en el presupuesto 2025, supongo. ¿Y cuál es la Claro, diferencia? vos decís, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pero pará, es que ahí es donde volvemos al principio. Pero Creo que digo, vamos pero esa con es el una aire. ley, pero ¿qué te crees? Esa es una ley nueva Claro. que no tiene asignado una fuente del dinero. Y a ellos, Sin no hubo embargo, crítica. Y no hubo, Y no no hubo pasa nada. crítica. Que Y aparte de- es una ley muy buena. pero yo estoy de acuerdo con la ley, yo la voté, pero pero está- digo, vos decís- pero ¿cómo es la doble vara? Pero es que ahí es donde para mí estamos volviendo a lo que decíamos fuera del aire, creo que fue fuera del aire, que es si constantemente vos tenés que refutar argumentos que sabés que no van al fondo de la cuestión, terminás. Porque en el fondo es lo que vos decís es, si todo lo que es el Estado es un gasto y no es una inversión, tenemos por ahí, pongamos allí a Guillermo Francos, el moderado del gobierno, el más moderado de todos, que es el ministro del Interior, el jefe de gabinete, perdón, habló de la salud pública, ¿no? Y entonces lo que termina diciendo Francos es, ¿tiene el Estado Nacional que sostener como si fuera un gasto? O sea, lo que está planteando el Estado acá es, el hospital, el Garraham, es un gasto. O sea, no es una inversión como país, sino que es un gasto. Y lo que se pregunta Francos es, ¿tiene el Estado Nacional que sostener hospitales públicos o tiene que ir a las provincias? Bueno, Francos dice esto, mirá. ¿Tiene sentido que la nación tenga a su cargo hospitales o no? Esta es la primera pregunta, Claro. ¿no? Entonces, la salud es una responsabilidad de las provincias, ¿sí? Entonces, la realidad, porque pues lo lógico, la gestión de los hospitales debiera estar en manos de las provincias. No tiene lógica que la nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar, ¿no? Bueno. Entonces, el concepto que hoy tiene el Estado Nacional es este. Bueno, pero vamos por ejemplo al tema de la salud. A ver. Argentina necesita reorganizar cómo gasta en salud porque gasta 10 puntos del producto. La verdad que lo gasta mal, Sí. porque el nivel de cobertura de salud que tenemos dista en términos de prestaciones de lo que semejante gasto implica. Vamos a la parte estatal, porque ¿por qué gastas mucho en salud? Yo estoy sumando lo que se gasta en el presupuesto de los estados nacionales y subnacionales, de lo que se gasta en términos de las obras sociales y lo que gasta el sector privado per se. Esos son 10 puntos del producto. Ahora, vamos a cómo debería funcionar un sistema hospitalario. Hay ciertas cosas que la vas a poder atender a nivel municipal, ¿no? Salas de primera atención Sí. primaria, etc. Hay cosas que las vas a poder atender a nivel provincial, porque tienen una complejidad y un costo más alto. Hay otras cosas que si te tocan hacer en una provincia con pocos recursos, nunca vas a tener alta complejidad de ningún tipo. Entonces pasan dos cosas. O el gobierno nacional se hace cargo de una u otra manera para que los argentinos, independientemente de lo que de dónde les toquen hacer, tengan acceso a esas cosas. No sé, resulta entonces que si vos nacés en una provincia rica con buen sistema de salud, o mejor dicho, tu hijo nace ahí y tiene un problema, una cardiopatía congénita de pequeño, tiene hidrocefalia,
bueno, si vives en una provincia con recursos, tu hijo va a sobrevivir. Si tenés la suerte de haber nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque antes fue, no era un distrito autónomo, sino que era asiento del gobierno nacional y era el distrito federal, entonces ahí tenés buena red hospitalaria y tu hijo va a sobrevivir. Ahora, si te toca nacer en La Banda en Santiago del Estero, entonces ahí no vas a tener, porque mala suerte, te tocó nacer en una provincia que no tiene este tipo de prestación hospitalaria. Eso es lo que está diciendo. Es delirante tener que plantear esto. Bueno, es que es delirante todo. Yo lo escuchaba al presidente de la mañana decir que como el riesgo país bajó de 3.000 a 1.000, entonces somos 50% más ricos. Bueno, que la verdad... Sí, habló... Se lo tendrá que explicar a la gente en la calle. Se me escapó eso. Oh, pero... ¿Somos más ricos? No, lo que dijo fue que cuando el riesgo país estaba a 3.000 puntos básicos, 400 millones era el PBI. Y ahora que está a 1.100 es de 600 millones. ¿Pero qué tiene que ver con el riesgo país? No, digo que no. Vamos a explicar cómo se mide el riesgo país. No, este recorte. Euge, ¿cómo se mide el riesgo país? Por el riesgo de los bonos. Por Se agarra, la capacidad de pago de los bonos. Se agarra cuánto rinde Sí. cuánto rinde un bono argentino y cuánto rinde un bono americano de Estados Unidos, del bono del Tesoro. Entonces, si el bono del Tesoro rinde 4 y el bono argentino rinde 14, la diferencia son 10, se le agregan 2 ceros y el riesgo país es 1.000. Claro. Entonces, que alguien me explique cómo eso hizo que nos volviéramos 50% más ricos y tendríamos que estar todos saltando. Desde que asumió Milei somos todos 50% más ricos. Pero no, las pymes son 50% más ricos, los jubilados son 50% más ricos, las universidades tienen 50% más de presupuesto, la cultura tiene 50% más de presupuesto. No sé de dónde saca esas cifras. Aparte, si tomamos los 600 millones, 600.000 millones y los distribuimos, digo, la distribución de la riqueza lo dio así, hace poco salieron los datos. Y no digo que esa riqueza se repartió en partes iguales y somos todos más ricos. Pero tiene dos partes. La primera es, si el dólar vale 1.000, sí, y yo te lo llevo a 300, tu PBI en dólares, que son cosas que están medias en pesos, de golpe se triplica. Entonces lo que hubo es una fenomenal apreciación cambiaria. Él devaluó 118% y después apreció el tipo de cambio. Sí. La devaluación hizo que los salarios valieran menos. La apreciación posterior con la tasa de interés contenida hizo que tus ahorros valieran menos. Si tenías un canuto en dólares y antes lo guardabas por si querías hacer un viaje, querías cambiar el auto, querías comprar un electrodoméstico, para una emergencia que pudieras tener de salud, no vale para nada. Tu plazo fijo no vale para nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el consumo, y la gente está vendiendo esos canutos, que ahora valen menos, para vivir. Eso es lo que está pasando. Entonces, realmente que un presidente vaya a la televisión y diga que porque bajó el riesgo país somos 50% más ricos en dólares, es de un nivel de... Bueno, pero sentí que hay un gran sector. Ayer almorzaba con un consultor que me dice, todo gobierno tiene como un voto duro que él le dice, el famoso cabeza de termo, que me pongo el balde y voy, ¿no? Entonces, pero mirá que, me acuerdo que era en la época de Massa, que era, pero mirá que está al 250% de inflación anual. No, pero entonces la derecha, entonces es como, bueno, cabeza de termo, lo tenemos que correr para por lo menos hablar y sabemos que lo que va a pasar. Yo siento que ahora hay un sector muy termo, que vos le estás explicando esto, pero si el tipo votó a Milei te va a decir, ¿qué crees? ¿Viste lo que era antes? Pero te estoy contando que es mentira lo que te está diciendo. Y te estoy dando el dato, el argumento. No te estoy diciendo, el de enfrente es un estúpido, matémoslo. Vos me estás diciendo, no, esto se mide así, está mal. ¿Qué crees? A mí qué me importa. Bueno, lo mismo vale con el 17.000% de inflación, el 54.000% de inflación, con que costaba 60 puntos del PBI los 3 kilos de carne picada por mes que iban a tener los jubilados. Y que nos iban a costar, ¿cuánto era? 62% a la eternidad. 60 puntos del PBI. 60 puntos del PBI. Pero lo mismo, hoy explicaba que producto el veto en las universidades era para cuidar ese 50% de aumento del PBI. Y vos decís, pero el veto a las universidades, en la actualización de las universidades eran 0,14 puntos del PBI, que es la tercera parte de lo que le regalaste en la rebaja de impuestos personales a los más ricos. Es lo que podrías haber comprado. Supongamos ahora se deben haber blanqueado, todavía no tenemos la cifra, 25.000, 30.000 millones de dólares. Sí. Le hubieras cobrado 10% a los que iban a blanquear más de 200 lucas. Y con eso lo sacaba. Pero sacaba 3 veces eso. Entonces, la verdad es que hay una decisión de qué cosas se privilegian y qué cosas no. Por qué cosas se alegra el presidente y por cuáles no. Se alegra porque lo financiero funciona bien. No recorre el país. No recorre.
La otra vez vino de un medio extranjero. Vinieron a conversar acerca de cómo estaba el país. Cuando yo les dije que Caputo no recorría, que no venía al Congreso, además no recorría el país, me dice, pero ¿cómo el ministro de Economía no recorre? No, la vicepresidenta recorre el país. Sí. Los funcionarios de Milei no recorren el país. Contenta Villarroel con lo que acaba de decir. No, pero es verdad. Ella, es que como cuando Con Mayans- Mayans. Gracias, Mayans, ¿eh? Un No, amigo. pero ella. No, pero pará, está bien la es verdad, diferencia. es verdad. No, ¿Por Caputo qué no va a crees ir- que Caputo esa- no va a ir al Congreso? ¿Por qué no va a ir al... Ahora voy a eso. Déjame decir una Dale. cosa antes, que es esto de los que no importa cuál sea la evidencia, no importa cuáles sean los argumentos, igual lo escuchan. Hace mucho tiempo, en el 2000, creo que fue en el 2010 o 2011, me trajeron una encuesta muy, muy larga. Sí. Y yo me quedé solamente con una cosa en la encuesta, que es que en un momento había una serie de preguntas consecutivas. Y decía, ¿usted cree que el INDEC mide bien? 21% sí. ¿Usted cree que Debido es honesto? 20% sí. ¿Usted cree que Vudú se trató de quedar con Chicone? 22% no. Entonces era como que no importa cuál fuera el tema que me preguntabas, yo iba a contestar en función de apoyar al lado Está bien. con el que me identifico. Ahora pasa exactamente lo mismo. Con un agregado adicional, que en la arena del debate público, este gobierno y particularmente el presidente no para de mentir. Que no para de mentir. No para de mentir. Cuando él dice, bueno, vamos a debatir universidades, dice cualquier cosa. Cuando él dice, vamos a debatir inflación. El otro día, ¿qué fue lo que dijo? Salió el índice de pobreza. Sí. Que si no hubiera asumido él, la pobreza hubiera sido 90%. Bueno, pero pará. Contrafáctico. No existe ningún país que tenga 90% de pobreza. Y la pregunta es, ¿Viste cuando en el debate Harris, Trump dijo, se están comiendo, los inmigrantes comen gatos en Springfield? así es. Y los demócratas dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este tipo? Y dije, bueno, vamos a empezar a reírnos. Porque si refutás, quedás siempre a merced de un corte viral, donde se labura muy bien en la campaña, y es como, bueno, saliste a refutar, entonces, bueno, empezás a reírte. Yo noto en vos ahí un ánimo de, bueno, ¿sabes qué? Empecemos a Pero reírnos sí. de esto, porque si no, Pero es que si un presidente que dice que, no podemos vivir. que producto de que bajó el riesgo país, somos 50% más ricos, hay que decirle, perfecto, ya está entonces la meta que iba a tener dentro de 30 años, ya somos prósperos. Si ahora somos 50% más ricos, en un año, en 9 meses, 50% más ricos. Y vos a Caputo lo conocés hace mucho tiempo. ¿Por qué no va? Sí. ¿Por qué no va? ¿Por qué creo que no va? No me queda ninguna otra explicación que, primero que, otra vez, hay un desdén por el debate colectivo y hay un miedo al debate colectivo. Pero creo que en el caso de Caputo, además, cuando él fue la última vez a explicar, no me acuerdo si fue qué colocación de deuda, De deuda, todo, sí. tuvo un cruce ridículo con Gabriela Cerruti. 2018. El de no seas mala, No mis seas hijas mala. tienen 6 Salvo a y 8 Mayans años. también ese día, ¿eh? Mayans lo salvo. Pero por eso, Mayans le dice, déjame, yo te lo arreglo esto, todo. Bueno, terminó, me acuerdo que Mayans lo dejaste, le salvaste la vida. pero Sí, pero y ahí le quedó la... Pero la Igual verdad Cerruti que después cómo lo puede subió. ser un ministro de Economía que no va a venir al Congreso a explicar un presupuesto, además un presupuesto que tiene todas estas cosas que estamos conversando. Legalmente puede. Sí, ahí nos hemos dado cuenta en muchas cosas que existe este libro, ahora bueno, justo salió el Nobel de Economía por qué... ¿No es Milei? ¿Eh? ¿No es Milei? El Nobel. No, No es Milei. pero Dale tiempo. Con plagios. Si hoy Pero- día, dale tiempo. Pero salió este libro que es ¿Por qué fracasan los países? Sí. ¿No? Pero antes hay otro que es de ciencia política, que es el de Ziblatt y Levitsky, ¿sí? Que se llama ¿Por qué caen las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Gracias, Mati. Gracias, Mati. En ese libro dice, hay un montón de cosas que son reglas escritas, hay un montón de cosas que son comportamientos que no están escritos, pero que aceptamos mutuamente. Cuando alguien va y rompe esos comportamientos es como ir llevando el auto por la autopista contra el guardarray. Lo va chocando, y en un momento se degrada y todo se cae. Porque las reglas escritas están, pero las no escritas. Hay un montón. Y él va todo el tiempo por esas reglas no escritas. Entonces, por ejemplo, ¿hay obligación de que el presidente vaya a inaugurar las sesiones? No. No. Se hace siempre, pero no hay obligación. Es una potestad del presidente. Entonces, Pero este está tu cubo. claro, entonces no, claro, Claro. entonces el momento de la discusión era, uy, por ahí no viene. Bueno, por ahí no viene. Con todo es así. Con todas las cosas, la fuerza hasta el límite de aquellos acuerdos de funcionamiento colectivo que preservan que no haya desviaciones,
contra la salud democrática. Si fuera no importa libertario nada, te diría, no me estás importa. hablando de las formas y no del fondo, estoy bajando la inflación, y con ese rumbo voy y la gente lo va a aguantar si bajo la inflación. Perfecto. Porque digo, hay una noticia, yo te lo digo como asalariado, Sí, sí. la única que a mí me tranquilizó, yo en septiembre, octubre del año pasado estaba aterrado. Decía, bueno, listo, voy a ver mi primera hiper. No importa si pedí 7.000 o no. De golpe, devalúa, sí es cierto, devalúa este gobierno, y a partir de ahí empieza 12, 8, 6, 4, 3. Y yo digo, bueno, está bien, es que siempre me dice, ¿a qué costo? Yo lo entiendo. Ahora, yo miro el título y digo, gracias, que siga bajando ese número porque yo estaba realmente aterrado. Yo no tengo, primero, creo que Argentina estaba en un rumbo muy complejo desde el punto Sí. de vista inflacionario. Más, no le encontraba la vuelta. No, Massa claramente no le Claramente encontraba la vuelta. También creo que la inflación se aceleró sobre el final del Sí. gobierno anterior por dos cuestiones. Una es por las propias políticas de Massa y la otra es porque todo el tiempo el otro candidato decía voy a dolarizar, el peso es excremento. Entonces había una huida del peso que alimentaba aún más la inflación. Ahora, yo estoy de acuerdo con vos. La inflación es un tema que un montón en la política subestiman en términos de el costo que tiene desde el punto de vista de la organización de una sociedad, porque todas las señales están siempre movidas y tocadas, entonces es muy difícil para invertir, igual que la volatilidad del tipo de cambio, que eso sí la verdad que Milei generó una volatilidad del tipo de cambio como nunca, porque es una mega devaluación seguida de una mega apreciación, entonces la verdad, y ahora hay dudas de si baja, pero tenemos dólares o no tenemos dólares, y eso es un problema también a futuro. Sí. Pero también es cierto que con la inflación lo que tenés todo el tiempo es una angustia cotidiana y no sabés, salís y no sabés cuánto cuestan las Todo el cosas, día. salís y no sabés hasta cuándo llegás Todo del el día. mes. Todo el día. Entonces a mí me ha tocado recorrer la ciudad y en muchos barrios populares de la ciudad los comercios locales compran en mayoristas y después venden. Y me decían, gasto 3 horas viendo por internet o llamando para ver lo que tengo que vender, cuánto cuesta para no perder plata, para poder venderlo, lo que me cuesta reponer, lo que acá tengo, no sé, lavandina. ¿Cuánto cuesta hoy la lavandina? Porque si la vendo a mal precio no puedo reponer. Entonces eso desquicia toda una economía. Entonces es cierto que bajar la inflación hace que vos tengas un nivel de certidumbre o que bajes el nivel de incertidumbre que se genera por ese lado. También tiene razón Euge, que es, che, perfecto, ahora tengo certidumbre, pero tengo la certidumbre de que el día 15 ya no me alcanza. Y una de las preguntas, vos dijiste, ¿y ahora qué? Yo una de las preguntas que más escucho últimamente no es ¿y ahora qué? Y es ¿qué vamos a hacer? Porque para mí ese es el problema. La verdad es que yo no veo un rumbo claro, veo un gobierno enceguecido, ensoberbecido, obsesionado con la parte financiera. Claro. Todo lo que te iba a plantear ese escenario, ¿no? Tenemos un dólar atrasado. Tenemos a Caputo pidiendo con bancos internacionales alrededor de 3.000 millones de dólares, esperando a ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos, para ver qué hace con el FMI, cuánto toca del oro para justamente hacer el repo. Un riesgo país que está, parece que como que encontró un cierto piso en términos de la confianza, de estos los bonos que estábamos charlando, y no se ve detrás de eso un programa económico. Digo, después de que consigamos el dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿O a dónde va a ir? O yo siempre le pregunto, por ejemplo, a industriales. ¿Vos ves un plan industrial de desarrollo productivo después de esto? ¿Vos qué ves después de conseguir un cierto dinero que pueda calmar las reservas que hoy siguen en negativo pese al blanqueo y los encajes? Porque también se están retirando todos los primeros depósitos de la primera etapa del blanqueo. Vamos a seguir teniendo un Banco Central sin reservas. Vamos a tener un RIGI dando vueltas que va a traer algún tipo de inversión, pero también es más a mediano plazo. Entonces, después de conseguir ese financiamiento, sí lo consiguen. A ver, ¿Qué ves? Primero, te hago lo que me imagino que tienen en la cabeza o el caso de éxito. El caso de éxito es, bueno, yo aguanto, el superávit fiscal es un ancla lo suficientemente importante para alterar las expectativas, particularmente la de los bonistas, que se entienda bien. Claro. Tener superávit fiscal implica, tengo recursos para pagar bonos y entonces los bonos mejoran. Tienen un problema con los dólares, han creado 2 o 3 puentes que ellos esperaban de dólares. El primero fue el blanqueo, el segundo es que esperaban por ahí que alguna inversión con el RIGI viniera un poco más rápido, a pesar de que no era realista. El tercer elemento es, consigo plata o del BID o de otros multilaterales o
voy a buscar plata al fondo y uso un repo y voy construyendo distintos puentes. ¿Para qué se va a usar cada dólar que te entre? Bueno, tenés dos cosas que atender. Una son vencimientos. Enero. Y la otra es, en la medida que yo quiero que la economía vuelva a crecer, tengo más necesidades de importaciones. Todo, directo o indirectamente, tiene un componente de importación. Entonces, si tu economía es 100 y vos necesitas 20 importar, cuando sea 200 necesitas importar 40. Claro. Entonces tienen esa restricción. Para mí la pregunta fundamental con respecto al futuro es, ¿cómo es que te haces de dólares genuinos? Claro. Y ellos deberían estar esperando dos cosas. Mientras van comprando puentes caros, ¿sí? Puentes caros. Mientras vas comprando esos puentes caros, que son dólares que puedes usar para estas cosas, en algún momento esa necesidad se me libera. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, confiar mucho en la energía y en el RIGI a futuro, pero otra vez el RIGI para prosperar y fructiferar lleva un montón de tiempo para generarte dólares y además le dejaste que no te los liquiden en Argentina. La energía sí tiene un cambio muy significativo de signo y por ahí esperarán que haya otro tipo de inversión extranjera directa. Yo eso lo veo muy difícil. ¿Por qué? ¿Inversión extranjera directa? ¿Por qué? Porque es muy difícil... ¿El RIGI no les da eso? No. En los sectores donde ya iba a haber inversión, están aprovechando el RIGI. En Vaca Muerta ya iba a haber inversión. Sí. Claro. Y aprovechan el RIGI. Y aprovechar el RIGI para cambiar la condición de lo que era. Pero no es distinto. La Ok. pregunta es qué cosa nueva viene. Entonces, ¿puede venir por el lado de minería? ¿Puede venir algo? Sí. Ahora, inversión extranjera directa, flujos para enterrar en la Argentina, para mí depende mucho que vos tengas certeza. Una es el cepo, ¿sí? Pero más importante que el cepo para mí es la estabilidad del tipo de cambio real. Porque si vos decís, no, yo voy a enterrar dólares de afuera en la Argentina y ahora esos dólares están baratos. Y dentro de... ¿Y después? ¿Y después cómo van a estar? ¿Después qué? Entonces, Argentina tiene mucha volatilidad del tipo de cambio real. Vos enterrás dólares cuando el dólar está barato y empezás a sacar dividendos cuando el dólar está caro y no te funcionó la inversión. Entonces es muy difícil invertir en un país que tiene tanta volatilidad del tipo de cambio real y para mí esa volatilidad del tipo de cambio real en el mediano plazo todavía está con un montón de fragilidades o está con poca certidumbre. Ahora, si vos tenés Entonces, que... digo, el caso que Sí. me imagino es yo, vamos comprando tiempo y vamos comprando puentes en dólares hasta llegar a un régimen donde ya no tengo tanta restricción de dólares porque tengo más exportaciones, me entró inversión extranjera directa. Ahora, ese camino es un camino sin crecimiento. Es un camino con algún rebote, es un camino sin crecimiento y es un camino donde algunos sectores son favorecidos y otros sectores están planchados. Planchado. Bueno, y eso sigue pasando. Y yo creo que el camino que proponen ellos es ese camino. Es ese camino contra la inflación no está. ¿Y es un camino con cepo? Porque vos estabas planteando recién esto de los dólares baratos y después cuando está el dólar caro empezás a invertir. Digo, una de las razones al menos que se dan para no sacar el cepo ahora es que están esperando las elecciones o que no quieren perder el programa inflacionario para el que están trabajando mucho para sostenerlo políticamente también. Bueno, ahí vuelvo a las fragilidades, porque ¿por qué hoy los dólares caen? Bueno, es cierto que si vos tenías un canuto ahorrado en épocas de incertidumbre y ahora tenés que gastarlo para vivir, o más arriba lo vendiste para pagar impuestos, o trajiste dólares de afuera para pagar impuestos, tenés una caída del dólar. Y eso está pasando y es lo que vino pasando. ¿Para qué me perdí con la pregunta? No, que yo te preguntaba si ese camino del que estabas hablando era Va un con camino cepo. con cepo, porque entonces- pareciera que en ese entonces tramo no hay. ¿Por qué arranqué por ahí? Porque a medida que se achica esa brecha, producto de esta circunstancia que acabo de explicar, pareciera que es más fácil sacar el cepo. Ahora, sacar el cepo para todo Es un quilombo. implica que a cualquiera que diga, mirá, listo, me asusté con la Argentina, me quiero llevar los dólares, ¿No es lo lo que hizo saca. para acá? Claro. Claro, y yo creo que de eso no estamos cerca, de una liberación total del cepo no estamos cerca, porque otra vez, en ese contexto, cualquier cosa que se dé vuelta, suponete, mañana el gobierno comete errores o tiene más peleas y la Sí, gente sí, se sí. pone mal o tenés una manifestación o la economía no rebota y la situación se pone más difícil y el que ya se hizo la América invirtiendo en Argentina con el carry trade dice, listo, ya está, hasta acá llegué. Pará, el otro día leía que le faltaban, que ahí dije, ¿cuánta institucionalidad tenés? La famosa ley bases, en parte lo que fue el DNU, el primer DNU de Milei, y la ley bases esto de, se puede voltear con el Congreso, insistir
yo veía un montón de normas que el Poder Ejecutivo había avanzado, que estaban a tiro de que la oposición consiga 2/3 y voltear. Yo decía, lo escuchaba a Finocchiaro, yo no puedo creer que Finocchiaro haya votado en contra de las universidades habiendo sido ministro, pero él dice, si votábamos y lo dejábamos caer, prácticamente caía el país. Ah, bueno, pero eso es Yo decía, o sea, ¿tan atado con alambre estamos? Primero, Además yo dije, Macri debe estar yendo bien. El plan Es va ahora. como quería, que es, mirá que si yo me corro, todo esto se desmorona. Y supongo que Macri está contento pensando, bueno, si eso es así, me necesita en algún momento. Primero, a mí me llamó mucho la argumentación que hizo Finocchiaro, porque la verdad es que lo que él dice es, estamos por 0,14 puntos del PBI. A borde ¿sí? del colapso. A borde del colapso, pero además voy a entregar en el altar del no colapso por 0,14 Acá puntos. están los decentes. Voy a entregar a las universidades. Y quiero tratar de explicar qué es lo que pasa. Yo estoy seguro que ningún rector se quiere pelear con un gobierno nacional, porque después tiene que ir a pelear el presupuesto. Lo que pasa es que un rector... Yo fui presidente del Banco Provincia. Cuando fui presidente del Banco Provincia vino alguien y me dijo, vos te das cuenta que vas a ser presidente de un banco que tiene 183 años de vida. Yo dije, wow. Y me dijo, ¿te das cuenta de lo que quiero decir, no? Sí que es un banco muy importante, No con la una choques, historia. Y me dijo, no, que vas a ser presidente de un banco que tiene 183 años de vida por 2 años. Lo único que tenés que hacer es dejarlo mejor de lo que lo encontraste. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque tu deber es para con el futuro. Los rectores de las universidades tienen un deber para con el futuro. Estoy seguro que dice, bueno, si los docentes me aguantan, yo no me peleo con el gobierno. Pero tienen el deber de que no se les vayan los docentes, porque si no la universidad va a ser peor. Y cuando la universidad, porque no tenga docentes y porque las universidades privadas, producto que le pagas mal en la pública, se van a las privadas, eso quiere decir que vas a tener una educación universitaria de élite ¿Sí? para los que la pueden pagar y una educación universitaria peor para los que no la pueden pagar. Te cambio brevemente Entonces, de tema. la verdad que digo esto por lo siguiente, que es el déficit había que corregirlo, sí. Sobre quién cargas el peso de corregir Ahí está el el déficit es un tema de equidad. Pero además hay un tema adicional, es no rompas cosas que vas a necesitar a futuro para que Argentina sea el país que vos estás diciendo. Un país con educación universitaria para pocos o con mala educación universitaria no es un país que pueda prosperar. Dijiste presidente del Banco Provincia. Cuando te tocó la presidencia del radicalismo, supongo que pensaste lo mismo. ¿Cuántos años tiene el Partido Radical? ¿Sentís que... Yo, por mi parte, siento que vuela por el aire el PRO, el PJ, la UCR, no el sistema, pero tenés que rearmarlo. Y vos te toca ser presidente en ese momento de furiosa crisis, no solo radical, también hay crisis en el PRO, hay crisis en el peronismo y demás. ¿Sentís que lo dejás mejor? ¿Lo que estás viviendo? Yo siento lo siguiente. Tuve una conversación, un día lo fui a visitar a Ricardo Lagos. ¿Mm? Ricardo Lagos me dijo, los partidos tienen el deber del largo plazo. Los presidentes, los gobernadores se tienen que ocupar de la coyuntura, pero el partido tiene el deber del largo plazo. A mí me parece que el radicalismo no se puede alejar de ciertos valores. De hecho, alejándose de ciertos valores que son identitarios, es como ha ido perdiendo anclaje en la sociedad. Vos arrancaste en el 83 con un presidente que ganó solo, ¿sí? Ganó el radicalismo solo. En el 99 ya fuiste en alianza. Sí. Sí. En el 2003, si contabas todos los de tronco radical, que eran López Murphy, Carrillo y Moró, eran 32 puntos. En el siguiente fuiste con un candidato peronista, que era Labaña, sacaste 16%. En el siguiente fuiste con un candidato radical, pero sacaste 11%. En la siguiente, que fue en el 2015, fuiste con un precandidato radical que sacó Sacaste 3. Precandidato radical. En la del 2019 ni siquiera llevaste precandidato. Sí. Entonces, Llevaste 2 vices y uno está en el gobierno. Y ahora, el otro... ahora llevaste 2 vices, ¿sí? 2 vices porque el PRO se dividió, el radicalismo Sí. se dividió detrás, y el vice que llevaste está en el gobierno de Milei. Siendo más Claro. mileíta que Milei, ¿eh? Entonces, ¿qué digo? La verdad es que si tu identidad va mutando en función de la moda del día, no vas a construir un camino, no vas a construir algo con lo que la sociedad se identifique, y entonces tu predicamento, lo que quieras contar, tu plan, es un plan que va volando de acuerdo a la moda del día, en lugar de decir, mira, yo estoy por esto. Y el día que la sociedad diga esto es importante, entonces tendré un mandato. Que en parte es lo que hizo Milei. Milei dijo, yo voy a hacer Tal esto, cual. y tiene un mandato. Yo eso lo respeto. Sí. Me cuesta mucho respetar al que va detrás de la moda del momento. Porque yo cuando escucho radicales que dicen hay que votarle todo porque sacó 56, tendrían que haber dicho lo mismo con Cristina cuando sacó 54. Y la verdad que la respuesta es en ambos casos no.
tenemos que votar las cosas que están bien de acuerdo a lo que es nuestra propuesta para la sociedad. Y si tu electorado cambia, el militante radical no quiere que vos le votes todo a Milei. No está yendo en contra de muchos militantes. Yo tengo mucho radical del interior que con buena leche me lo dice, ¿eh? Cuando yo charlo y tomo un café, no, me dice, ¿qué querés? Si Lustó está en el radicalismo porteño, si yo voy a mi provincia y hago lo que está planteando Lustó, me quedo sin partido. O sea, el radicalismo me está pidiendo otra cosa. No es así. Primero, las universidades no son un tema de la ciudad de Buenos Aires. Las universidades son nacionales. Los Bien, jubilados no viven. Pero ley bases. Pero los jubilados no viven. Y ley bases tiene algunas cosas buenas y muchas cosas Bueno, malas. pero vos la forzaste y muchos radicales decían, basta No, Martín, parecés. no, y ahí te hago parecés kirchnerista. No, yo en la ley bases. En la Te ley debe bases romper bastante la. pero- no, en la ley bases. No, porque me parece que es parte de la chicana y de la no conversación de fondo. En la ley bases, el kirchnerismo tuvo en contra en todo. Hubo otros que estaban a favor en todo. Yo me tomé el trabajo con un equipo de rehacer toda la ley. Donde el RIGI, vamos a ejemplos concretos. Con el RIGI, las empresas venían al Senado en oportunidad de la ley bases y nos decían, no necesitamos tanto. Sí. No necesitamos Sí. tanto. Con esto es suficiente, Javier. Sí, menos. Déjame un. Menos. Sí. Sí, menos. Que en parte es porque los estudios de abogados, que ahora van a cobrar honorarios muy grandes, porque así está regulado, los estudios de abogados son los estudios de abogados de muchos de esos potenciales clientes hicieron la ley, pero no con el mínimo. Dijo, este cliente mío de tal sector necesita esto y este otro necesita esto otro, y lo voy a agregar. Entonces hicieron una ley que les da. Quedaron en el régimen de visita, lo veíamos con Jairo Stache el otro día. Están en el régimen de. Bueno. Como lo fueron armando. Está Bueno, muy bien. Nos vamos quedando sin tiempo acá, ¿no? Me parece sí. Pará. Pero tengo digo, una pero digo, última eso es muy una- divertida. entonces la pregunta es, ¿había que votar por eso? Vamos al blanqueo. ¿Había que votar un blanqueo escandaloso en términos de no cobrar ninguna penalidad? Yo creo que no. ¿Había que permitirle a los que Sí, entraron sí. al blanqueo anterior entrar a este? Y la verdad que entonces vos nos estás tomando a todos de boludo. Se blanquearon 123 mil millones de dólares, de los cuales 100 mil millones de dólares fueron blanqueados por el 0,5% más rico de la Argentina. Y ahora otra vez te voy a dejar entrar en este, sin ninguna penalidad. Y si entras en este, te voy a dejar, no pagaste impuestos, pero te voy a bajar los impuestos a los bienes personales y te voy a dar estabilidad. De acá a 5 años. 15. 15 años. Bueno, para mí todo eso está mal. Entonces, el que diga que su electorado le pide eso, bueno, tendremos que ver cuáles son las consecuencias que tiene eso. Yo lo Y que ese es el noté debate de fondo. Es que también había mucho senador que dijo, no tengo ganas de leerlo. Yo noté mucho. Pero bueno, No, pasa que yo decía, pero ¿lo leíste? ¿Eh? Pero bueno, pero sabés última. que eso es algo que lo usa a propósito el gobierno. Yo en un momento tuve un debate, dije, ¿por qué mandan Sí. ustedes si quieren? Dice, a ¿Por qué? propósito, para que no Entiendo. puedan. Sí. La última. Ahora, Esta es muy porteña. Que no puedan, quiere Sí. decir, che, no estamos prestando atención a algo que después genera derechos adquiridos por 30 años ¿Qué es lo que o por pasó? 15 años. Bueno, lo que pasó. Lo decía Talia Ferri y la acusaban de quinerita, Talia Ferri. A Tyler Ferris. Mamita. ¿Cuántos políticos de la ciudad, no te digo que se ponen contentos, pero no te cayó tan mal lo que le pasó a Moritán? No, a mí no me, la verdad ¿No? que no. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Pasado, pisado? No, a mí lo que no me gusta es lo que hizo antes. No te quiero lo personal, pero- disocio una cosa de la otra. La verdad que lo que hizo antes fue muy raro. Sí. Fue muy Lo raro. hizo en la plena campaña. electoral, y sí. Se bajó a los 10 días. ¿10 días faltaban? ¿15? Sí. 15 días. Es algo Vos sos así. consciente que si Moritán no se bajaba, el resultado claramente podía Eso ser otro. eso me parece mal. El resto es un problema de él, es un problema de cómo él se maneja. Yo no tengo nada que decir. Eso sí me parece mal. Eso me parece mal. Bajó. Porque aparte, como en otras cosas, hemos visto la contraprestación. Ujú. ¿Sí? Digo esto por aquellos radicales que van y ahora cambian de lugar y votan con el gobierno. Hay contraprestaciones. Hay Siempre contraprestaciones. ¿Sí? Siempre. Las subo en la ley bases, las subo en la ley bases y las subo en estos vetos. Gracias, Martínez. Gracias por haber venido, en serio. Muchísimas No, por gracias. favor, un gusto.